Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el teórico que abarcará los temas de efecto de las radiaciones y también veremos los conceptos de la doctrina de la radioprotección. Pero para poder hablar de este tema, lo primero que deberíamos hacer es poder definir a qué llamamos radiación. La radiación se define como la propagación de energía en forma de ya sea ondas electromagnéticas o en forma de partículas subatómicas. La propagación de esta energía será a través del vacío o en un medio material. Existen tanto fuentes de energía naturales como artificiales que son capaces de emitir radiaciones. Ejemplo de esto son las estrellas o los elementos radiactivos que se encuentran formando parte de la corteza terrestre, tubos de rayos X y también las lámparas incandescentes. Dependiendo de su naturaleza, las radiaciones las vamos a poder clasificar ya sea en radiación corpuscular o en radiación electromagnética, ¿sí? Lo que llamamos ondas electromagnéticas. Pero también las podemos clasificar según su nivel energético. Y aquellas radiaciones que tengan un nivel de energía superior al potencial de ionización de un átomo podrán ser clasificadas como radiación ionizante, y aquellas que no tengan suficiente energía como para ionizar la materia las clasificaremos entonces como no ionizantes. Para el comportamiento de la radiación se acepta un modelo que se conoce como el modelo dual onda-corpúsculo, debido a que estos dos tipos de radiaciones con diferente naturaleza se comportan de manera que se emiten y se absorben como si fueran partículas y se transmiten como ondas. O sea, aquellas radiaciones que son corpusculares lo que hacen es transmitirse en el espacio como si fueran ondas electromagnéticas. Y aquellas radiaciones que son ondas electromagnéticas se emiten y se absorben de la materia como si fueran partículas. Las ondas electromagnéticas pueden ser descritas por procesos discretos que se llaman fotones o cuantos, o sea, es la manera en la cual esa radiación entrega la energía al medio. ¿Sí? Un fotón o un cuanto, imagínense que es como un paquetito de energía que es entregado cuando interactúa con la materia. Y son esos fotones o cuantos los que emulan, digamos, el comportamiento de la partícula. Las radiaciones corpusculares entonces consisten en partículas de materia, ¿sí? Y esta materia está en movimiento, esta masa está en movimiento. Por lo tanto, la energía que es transportada de esta manera es del tipo de energía cinética. Las radiaciones electromagnéticas no tienen masa, ya que están constituidas por un campo eléctrico y otro magnético, que a cierta distancia de la fuente oscilan armónicamente, ¿sí? Y se propagan perpendicularmente uno con respecto al otro y a su vez con respecto a la dirección de propagación. Dentro de lo que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones ionizantes, vamos a encontrar que aquella radiación de tipo corpuscular siempre va a tener energía suficiente como para ionizar la materia. O sea que todas las corpusculares son ionizantes. Dentro del espectro electromagnético hay un amplio rango de ondas con diferentes energías y solamente aquellas que son los rayos X y los rayos gamma son capaces de ionizar la materia. Pero como les decía, existe un espectro de ondas electromagnéticas muy amplio, en donde en uno de los extremos encontramos aquellas ondas electromagnéticas que tienen una gran longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda es un parámetro con el cual se puede describir la onda electromagnética. Tienen entonces en este extremo tienen una gran longitud de onda, pero tienen una muy baja energía, ¿sí? En el otro extremo tenemos aquellas radiaciones electromagnéticas que tienen
una muy pequeña longitud de onda, pero tienen un alto nivel energético. Y es en este extremo donde encontramos los rayos X y los rayos gamma. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando la radiación electromagnética, en este caso, llega e interactúa con los átomos que forman el medio material con el cual está interaccionando, valga la redundancia. El tipo de interacción que se produzca va a depender de cuáles sean las características químicas que tenga el material con el cual interacciona la radiación y cuál sea el nivel de energía de la radiación. Cuando el nivel de energía es relativamente bajo, ionizante, pero relativamente bajo, lo que se va a dar con mayor probabilidad es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. En este caso, lo que ocurre es que si la energía de la radiación incidente es suficiente, al interaccionar con un electrón de una capa interna, ¿sí?, de las capas energéticas que rodean al núcleo en el átomo, donde, digamos, entre comillas, viaja el electrón, ¿sí?, este haz de radiación, al interaccionar con un electrón de una capa interna, lo que hace es cederle totalmente la energía, y esa energía es transmitida entonces para que ese electrón sea expulsado, sea arrancado de su órbita. ¿Okay? De esta manera, entonces, con esta interacción se provoca un hueco, ¿sí?, un hueco en ese nivel de energía, lo cual desestabiliza de manera muy importante a ese átomo. Ese electrón que sale expulsado ahora va a recibir el nombre de fotoelectrón, y también va a ir viajando por el medio material, chocando con los diferentes átomos que componen ese medio, va a ir perdiendo su energía cinética en procesos de interacción, excitando o también ionizando los átomos y moléculas vecinos. Y el átomo que quedó con ese hueco, ¿sí?, con esa deficiencia, digamos así, energética, va a buscar rápidamente estabilizarse nuevamente. ¿Cómo lo hace? Generalmente lo que ocurre es que un electrón que está viajando en un nivel de energía superior va a bajar para ocupar ese hueco que se generó debido a la interacción con el haz de radiación, ¿sí? Va a bajar desde su nivel energético y de esa manera se va a liberar energía. También se va a liberar energía en forma de una onda electromagnética, que es lo que se conoce como los rayos X característicos, ¿sí? Y de esa manera el átomo vuelve a estar en un nivel de energía menor, y por lo tanto logra estabilizarse. ¿De qué manera entonces se estabiliza? Emitiendo esa energía en forma de rayos X, que se conocen como rayos X característicos. Cuando el nivel de energía es mayor, lo que ocurre mayormente o con mayor probabilidad es lo que se conoce como el efecto Compton, ¿sí? Acá lo que ocurre es que un fotón incidente va a interaccionar y arrancar un electrón, pero de la periferia, ¿sí?, o sea, de la última capa energética, lo que se conoce como la capa de valencia. Y este electrón obviamente está unido débilmente a la molécula del medio, y de esa manera lo que estamos provocando es la aparición de un radical libre. ¿Por qué? Porque en ese caso ese hueco energético que queda en ese último nivel de energía no tiene un nivel superior del cual pueda bajar un electrón para ocupar ese espacio. Y por lo tanto, entonces este átomo va a ser un compuesto altamente reactivo que va a intentar robar, podemos utilizar esa palabra, va a intentar robar un electrón de cualquier átomo vecino, ¿sí?, de manera de poder estabilizarse.
En el caso del efecto Compton, la energía se absorbe parcialmente, ¿sí? Debido a que el haz incidente tiene, digamos que le sobra energía para al chocar con el electrón transferir la energía necesaria para que ese electrón de la periferia salga expulsado y a su vez emitir otro haz de radiación electromagnética de menor energía, obviamente, porque parte de esa energía se transfirió para expulsar el electrón de la periferia, que ahora toma el nombre de electrón Compton. Dicho esto, entonces nos queda el efecto que se produce a mayores niveles de energía o el que se produce con mayor probabilidad. Este efecto tiene un umbral, tiene una energía umbral necesaria para que se produzca, o sea, quiere decir que energías menores a ese umbral no podrán provocar este tipo de efectos, ¿sí? El efecto de formación de pares es producido a partir de una energía umbral de aproximadamente 1,02 megaelectronvolt. Y a medida que la energía aumenta a partir de este umbral, la probabilidad de que se produzca esta interacción, aumenta, ¿sí? Es cada vez mayor. En este caso, entonces, lo que ocurre es que un fotón incidente va a interactuar con el campo eléctrico del núcleo atómico. Ya no es el choque directo con un electrón que está viajando en su órbita, sino que interactúa con el campo eléctrico que genera el núcleo atómico. Y es absorbida totalmente la energía. De esta manera, esa energía se utiliza para dar lugar a la formación de lo que se conoce como un par electrónico, que es un electrón y un positrón. El electrón y el positrón son dos partículas exactamente iguales, con la única diferencia de la densidad de carga que contienen. ¿Okay? Estas dos partículas van a salir entonces también emitidas desde el átomo y van rápidamente a chocar contra los átomos que están en el medio también, ¿sí? Entonces, el positrón tiene una alta probabilidad de chocar con electrones de otros átomos. Cuando dos partículas, que una con respecto a la otra se reconocen como la antimateria, o sea, son exactamente iguales, pero con la única diferencia de que tienen densidad de carga opuesta, cuando dos partículas de estas características chocan, se produce una reacción que se conoce como reacción de aniquilación o aniquilamiento. Y de esta reacción, digamos, de aniquilamiento, lo que ocurre es que esas partículas se transforman, ¿sí? Y emiten entonces haces de radiación electromagnética con una energía equivalente a la necesaria para la formación de esos pares de electrones. ¿Cómo interactúa la radiación ionizante corpuscular? Bien, en este caso tenemos que pensar que son a través de colisiones, ¿sí? Como si tuviéramos una mesa de pool y cada una de las bolas de pool representan los átomos de los cuales está constituido el medio, e imaginemos ahora que la bola blanca en esa mesa de pool, moviéndose, viajando a cierta velocidad, es la radiación corpuscular. Cuando esta radiación corpuscular comience a chocar con los átomos del medio, que están representados por las bolas en el pool, va a ir chocando, transmitiendo cantidad de movimiento y transmitiendo energía a esas otras bolas de pool hasta que perderá toda su energía en ese tipo de transmisiones. O sea que mediante las colisiones, las partículas producen excitación e ionización de átomos de las moléculas vecinas. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos hablando tanto de las radiaciones ionizantes? Porque más allá de que son radiaciones que tienen una alta energía, que por lo tanto pueden interactuar con los medios materiales y
también pueden interactuar obviamente con lo que son los medios geológicos, vamos a ver que estas radiaciones con ese tipo de interacciones pueden producir daños, pero utilizadas dentro de ciertos límites muy reglamentados, son de gran uso en medicina, ya sea para diagnóstico o para tratamiento. Y por lo tanto, cuando se utiliza un agente, en este caso un agente físico como las radiaciones, que son potencialmente peligrosas, y se las utiliza, digamos, en una función de diagnóstico o de tratamiento, hay que tener una justa medida de cuál es la relación entre la dosis de esa radiación utilizada y el efecto que produce, ¿sí? De ahí nace entonces lo que es la práctica de la dosimetría. O sea, la dosimetría intenta caracterizar el efecto de las radiaciones a diferentes dosis, ¿sí? Analizar las relaciones dosis-efecto. Y para lograr realizar este tipo de estudios, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a conocer algunas magnitudes y conceptos importantes. Por ejemplo, hablamos de dosis de exposición cuando hablamos de la cantidad de energía generada en una cierta masa de aire por radiaciones ionizantes, ¿sí? O sea, la dosis de exposición me habla de la capacidad que tiene una radiación ionizante particular de generar cantidad de carga en una cierta masa de aire. Cuando hablamos de dosis absorbida, hablamos de la energía absorbida por unidad de masa del material, ¿sí? En ese caso es cómo se deposita la energía por unidad de masa del material con el cual la radiación está interactuando. Y la unidad que se utiliza para para especificar la dosis absorbida es lo que se conoce como el Gray. Por otro lado tenemos también la tasa de dosis. La tasa de dosis me habla de la dosis absorbida por unidad de tiempo y por lo tanto tiene unidades de Gray por segundo. ¿Qué quiere decir esto de la tasa de dosis? Cuando uno, al igual que, imagínense, es un diferente tipo de, no es es un tipo de radiación electromagnética, pero obviamente no es ionizante. Pero al igual que ustedes cuando están expuestos a la luz solar, el efecto que esta puede tener sobre ustedes depende mucho del tiempo en el cual ustedes estén expuestos. Lo mismo pasa con la radiación ionizante. No es lo mismo estar expuesto a una radiación ionizante con un cierto nivel de energía en tiempos menores que estar expuesto a esa misma radiación a tiempos mayores, ¿sí? Entonces la dosis total recibida por el material, por los tejidos, por un individuo, etcétera, dependerán mucho de cuál es la tasa de dosis. Y también podemos nombrar lo que es la actividad. La actividad es el número de desintegraciones del material radiactivo en la unidad de tiempo, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que una de las fuentes naturales existentes de radiaciones ionizantes son algunos elementos que existen en la naturaleza, que existen en la corteza terrestre, que son capaces de emitir, ¿sí? Radiaciones. ¿Por qué? Porque son elementos que están desbalanceados energéticamente y lo que se dice es que se desintegran, ¿sí? Se desintegran muchas veces al emitir esos niveles de energía, ya sea en partículas o como radiación electromagnética. Muchas veces lo que hacen es, al desintegrarse, se convierten en otro elemento químico. Bien, pero entonces, ¿cuáles son los efectos que pueden tener las radiaciones ionizantes sobre la salud? Bien, estos tipos de efectos se pueden clasificar en somáticos o en hereditarios. Somáticos es cuando quien está expuesto es el individuo, ¿sí? Sobre aquellas células que no son las germinales, ¿sí? Y hereditarios se van a dar cuando este tipo de efectos son capaces de
transmitirse en la descendencia del individuo. Dentro de los efectos somáticos tenemos dos tipos de efectos bien característicos. Uno de ellos que son probabilísticos, o sea, son al azar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, dos individuos expuestos en la misma forma y a la misma dosis de radiación, uno puede presentar ese efecto y otro no, ¿sí? Hay un proceso azaroso en la generación de ese tipo de efectos. Son efectos que no tienen umbral de dosis. ¿Qué quiere decir? Que por más pequeña que sea la dosis a la cual está expuesto el individuo, existe cierta probabilidad de que estos efectos se produzcan con el tiempo, pero obviamente que a mayor dosis aumenta la probabilidad de que ocurran este tipo de efectos. Y generalmente se manifiestan o son observables a largo plazo. A este tipo de efectos se los conoce como efectos estocásticos. Por otro lado, existen efectos que se conocen como no estocásticos o también determinísticos. ¿Por qué? Porque no son al azar. Determinístico quiere decir que si uno se expone a cierta dosis de radiación, sí o sí va a generar ese tipo de efecto, ¿sí? Determinístico. Se determina cierta dosis de radiación y generará sí o sí, o sea, se puede hacer una correlación directa entre la dosis de radiación y la aparición de esos efectos. Tienen umbral. ¿Esto qué quiere decir? Hay un cierto nivel de radiación a partir de la cual comenzarán a manifestarse estos efectos no estocásticos. Por debajo de ese umbral no estaremos viendo que esos efectos no estocásticos o determinísticos aparezcan. Entonces, este tipo de efectos se manifiestan en un relativo corto plazo si lo comparamos con la posibilidad de manifestación de los estocásticos. Bien, acá lo que tenemos es una curva, simplemente una gráfica que nos muestra la probabilidad de que se produzca el efecto característico en función de la dosis. Entonces vemos que los estocásticos no tienen, repetimos, una dosis umbral y por lo tanto, desde una dosis igual a 0, ya comienzan a muy bajas dosis a tener cierta probabilidad de aparición. ¿Y cuáles son estos efectos más característicos? La mutagénesis, la aparición de mutación en las moléculas de ADN y la carcinogénesis, ¿sí? La transformación celular y por ende la aparición de algún tipo de carcinoma. Dentro de los no estocásticos dijimos que se necesitaba una dosis umbral, y a dosis menores no los vamos a ver manifestarse y a dosis mayores comenzarán a manifestarse cada vez con más probabilidad. Efectos típicos no estocásticos son la aparición de catarata, eritema, de anemia plástica, esterilidad, etc. Existe una ley, que es la ley de Bergoniti-Bundó, perdón si lo pronuncié muy mal, que nos define qué tan radiosensible es un tipo celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha estudiado mucho es que no todos los tipos celulares y no todos los tipos de tejidos también tienen el mismo nivel de radiosensibilidad. Y lo que dice esta ley es que la radiosensibilidad de un tejido es directamente proporcional a su actividad mitótica, o sea, cuanto mayor sea ese índice mitótico, más radiosensible va a ser ese tipo celular. Y por otro lado, la radiosensibilidad es inversamente proporcional al grado de diferenciación, o sea, cuanto más diferenciada esa célula, menos radiosensible es. Por lo tanto, entonces, de forma muy general, podemos dividir ciertos tipos de tejidos en dos grupos. A un grupo lo podremos llamar radioresistente o, dicho de otra manera, menos radiosensible. Y en este grupo podemos encontrar
hígado, riñón, músculo, cerebro, hueso, cartílago, tejido conjuntivo, etc. Y dentro de otro grupo que podremos definir como tejidos radiosensibles, encontramos aquellos como pueden ser la médula ósea, células germinales del ovario y del testículo, epitelio intestinal, piel, etc. Una manera en la que se puede estudiar o hacer un acercamiento al estudio de la radiosensibilidad, o sea, qué tan radiosensible es un tipo celular, es hacer lo que se conocen como las curvas de sobrevida. En ese caso, lo que se hace es, frente a un cultivo celular específico, se lo irradia a diferentes dosis de radiación y se va observando cuál es la fracción de células que sobreviven después de ese tratamiento. Y de esa manera se construye en una gráfica de tipo semilogarítmico, sean las ordenadas, tenemos una relación logarítmica, y en las abscisas tenemos una relación lineal, construimos lo que son estas gráficas o curvas de sobrevida. En los mamíferos, mayormente lo que se ve es que estas curvas tienen como una forma particular que se las conoce como curvas con hombro. Bien, con estas curvas uno puede calcular algunos parámetros que nos van a indicar o nos van a hablar del nivel de radiosensibilidad del tipo celular que sea que estemos estudiando. Una de ellas es la dosis letal media, ¿sí? La dosis letal media es la dosis necesaria para poder reducir la población celular que está siendo afectada por esa dosis de radiación a un 37%. O sea, existe letalidad celular y solamente a esa dosis solamente el 37% de las células sobreviven. La dosis cuasi umbral es la dosis que deja atrás de sí la capacidad de reparar. O sea, si recuerdan de los teóricos anteriores que vimos, primero vimos proliferación y cómo ésta se podía perturbar, y luego vimos control y reparación, vimos que frente a cierto agente genotóxico que produce daños en el ADN, existe cierta probabilidad de poder reparar esos daños, que esa reparación va a tener una cierta probabilidad que va a depender de factores genéticos, de factores bioquímicos y medioambientales. Bien, entonces, este comportamiento o esta curva con forma de hombro quiere decir que tenemos primero un cierto nivel de pendiente donde la sobrevida se mantiene casi constante al 100% en todo ese recorrido. ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona, los diferentes sistemas de reparación están procesando muy eficientemente o bastante eficientemente todos los daños producidos. Y por lo tanto entonces la letalidad se mantiene casi nula. Hasta que llegamos a un nivel de radiación ionizante, de dosis de radiación ionizante, en el cual la sobrevida comienza a caer con otra pendiente que es de tipo exponencial. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya a ese nivel de dosis de radiación, la cantidad de daño producido en el ADN es tan grande que los niveles de reparación ya no pueden procesarlo en su totalidad y de manera eficiente. Y por lo tanto entonces se ve una caída drástica en la sobrevida a partir de la dosis cuasi umbral. Bien, dicho esto, existen factores que pueden afectar la sensibilidad o la radiosensibilidad de un tipo celular o de un tejido frente a la interacción con las radiaciones ionizantes. Esos factores son de tipo físico, biológicos y químicos. Dentro de los físicos, obviamente que vamos a tener cuál es la dosis absoluta que se le está entregando a ese tejido, cuál es la tasa de dosis en la cual se está entregando esa radiación, si existe o no fraccionamiento de la dosis. Esto se utiliza mucho para los tratamientos en radioterapia, donde muchas veces es mejor
en vez de entregar en una sola sesión todo el nivel de dosis o la dosis total en una sola vez, se reparte, se fracciona esa dosis y se va entregando, ¿sí? Se va exponiendo al paciente a dosis más pequeñas repartidas en el tiempo, y al finalizar ese tiempo recibirá la dosis total de la radiación, pero se lo da de forma fraccionada. Eso le permite al paciente que aquellas células sanas con las cuales interactúa la radiación tengan tiempo para reparar el daño producido en ellas y puedan recuperarse. Y no así lo podrán hacer las células, por ejemplo, tumorales, que están siendo tratadas con ese tipo de radiación. Y bueno, y también otro factor físico a tomar en cuenta es la transferencia lineal de energía, lo que ya llamamos LED por sus siglas en inglés. ¿Sí? La transferencia lineal de energía lo que nos dice es de qué manera ese tipo de radiación entrega la energía en la distancia. Existen radiaciones como por ejemplo la radiación alfa, que es una partícula muy pesada y muy grande, que al ser tan pesada choca, colisiona abruptamente con todos los átomos del medio material y deposita muy rápidamente en una distancia muy corta toda su energía. Ese es un ejemplo de una radiación ionizante de alta LED. Pero existen otras radiaciones como las electromagnéticas, como los rayos X, como los rayos gamma, que al no tener masa no tienen un poder de ionización en función de la longitud muy bajo, ¿sí? O sea que atraviesan, siguen de largo, digamos así, penetran mucho en el material biológico y van entregando su energía, pero en largos recorridos. Por lo tanto, ese tipo de radiaciones se consideran de bajo LED. Otros de los factores biológicos que son importantes a tomar en cuenta y que pueden afectar la sensibilidad es la fase del ciclo celular en la cual se encuentra el tipo celular que sea que esté siendo irradiado. Se toma como que la fase S es la fase más radioresistente, de cuál es la capacidad proliferativa, de cuál es la capacidad de reparación que tenga ese tipo celular, de cuál es la ploidía y de cómo está el balance hormonal en el individuo. Todos esos son factores biológicos a tomar en cuenta que afectan de alguna manera la radiosensibilidad. Y por último también tenemos los químicos, ¿sí? Existen aquellos que son sensibilizantes, o sea que hace que ese tipo celular, que ese tipo de tejido sea más sensible a la radiación, y la estrella dentro de los sensibilizantes es el oxígeno. O sea que si hay una buena concentración de oxígeno en el medio celular que va a ser expuesto a la radiación ionizante, esto hace que se reduzca la dosis necesaria de esa radiación para producir un cierto efecto biológico. También están aquellos químicos que son protectores y que lo que hacen es, habiendo presencia de esos grupos químicos en el medio donde va a incidir la radiación, estos protectores reducen el efecto de la radiación. Algunos de estos protectores son, por ejemplo, el glutatión y cualquier compuesto químico que presente grupos sulfuros. ¿Qué pasa con la radiación en los momentos de gestación? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos sobre el desarrollo del individuo en gestación? Bien, entonces la radiación durante el desarrollo puede producir tanto efectos a corto como a largo plazo. De los más importantes que podemos nombrar es si la radiación se produce en las 2 primeras semanas aproximadamente de gestación, que estamos hablando de en la fase de preimplantación, ahí ocurre una situación de todo o nada, ¿sí? O directamente el óvulo no puede implantarse, el óvulo fecundado, ¿sí? El producto de la fecundación
no puede implantarse y muere, o se anida, ¿sí?, de manera normal, y a partir de ahí ese individuo no genera ningún tipo de problema ni efecto debido a esa radiación. O sea que es un efecto de todo o nada, ¿sí? A partir de ahí, dependiendo de en qué momento de la gestación se dé la radiación, podemos encontrar individuos que generen retardo en el crecimiento, anormalidades en tejidos y órganos, si esto se da mayormente durante la organogénesis, y si se da en el último trimestre del embarazo, lo que vamos a tener es un niño que nace normalmente, pero que tiene una probabilidad muy aumentada de generar cáncer, diferentes tipos de cáncer, en sus primeros años de vida, ¿sí? O sea, por ejemplo, una dosis de 0.05 Gray en el primer trimestre multiplica por 10 las probabilidades de morir por cáncer en los primeros 10 años de vida de ese individuo. Por lo tanto, entonces, hemos visto que las radiaciones ionizantes pueden ser utilizadas tanto en diagnósticos como en tratamientos, pero que la probabilidad de que produzcan daño, básicamente a nivel del ADN, que es el blanco más preocupante, cuando estamos siendo afectados por un agente físico que es genotóxico, puede provocar entonces daño, estaba diciendo, y por lo tanto se deberán de utilizar dentro de ciertas reglamentaciones que lo que hagan es aumentar siempre el beneficio adquirido por exponerse a ese tipo de radiación y minimizar el riesgo de generar efectos adversos por estar expuesto a esa radiación. Y uno de los principios de la protección radiológica es la reducción del tiempo de exposición, ¿sí? Cuanto menos tiempo estemos expuestos a esa fuente de radiación ionizante, menos probabilidad de generar efectos adversos debido a esta exposición vamos a tener. Por otro lado, aumentar la distancia a la fuente de irradiación también implica un procedimiento de protección radiológica. Se indica que la intensidad de una radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. Dicho en palabras más fáciles, cuanto más nos alejemos de la fuente de esa radiación ionizante, cuanto más nos alejemos, menor será la intensidad de esa radiación y por lo tanto menor será la probabilidad de que se generen efectos adversos. Y otro elemento de protección radiológica muy importante es el blindaje, el protegerse detrás de ciertos tipos de materiales que absorban, que se interpongan obviamente entre nosotros y la radiación y que absorban parte o la totalidad de la energía de esa radiación. El blindaje entonces es todo sistema destinado a atenuar un campo de radiación por interposición del material entre la fuente radiactiva y las personas a proteger. El material del cual esté hecho este blindaje va a depender mucho del tipo de radiación con el cual se trabaje. Por ejemplo, la radiación de tipo particular alfa, habíamos comentado que es una partícula muy pesada, muy grande y que deposita en una longitud muy pequeña toda su energía. Por lo tanto, la radiación alfa se detiene con una simple hoja de papel. O sea que para trabajar, digamos, con radiaciones alfa no necesitaríamos de tener blindajes. Pero por el otro lado, por ejemplo, la radiación gamma, que es electromagnética, recuerdan, es una radiación que no tiene masa y que por lo tanto interactúa poco con el medio por el cual va penetrando, ionizando poco en la distancia y puede recorrer largas longitudes a través del material. Uno puede entonces calcular, sabiendo de
con qué material se va a realizar ese blindaje, ¿sí? Y sabiendo cuál es el tipo de radiación y el nivel de energía de radiación utilizada, uno puede calcular cuál debería ser el espesor de ese blindaje para poder reducir la intensidad de la radiación cuantas veces uno lo necesite. Para poder hacer eso, uno utiliza lo que es la ley de la absorción y la atenuación. Esta ley dice que la intensidad de la radiación, luego de haber atravesado un cierto espesor de un blindaje, va a ser igual a la intensidad de radiación incidente multiplicado por E elevado a la menos mu por X. Mu en este caso es un coeficiente que se conoce como coeficiente de atenuación lineal y va a depender de cuáles sean las características del material del cual se está construyendo ese blindaje y cuál sea el nivel de energía de la radiación incidente. Y X es la distancia, ¿sí? Es el espesor. En este caso es lo que querríamos calcular. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál debe ser el espesor de una pared de, no sé, o de un delantal de plomo, ¿sí? ¿Cuál debe ser el espesor de un delantal de plomo para que al atravesar ese campo de radiación, ese delantal de plomo disminuya su intensidad a la mitad, ¿sí? O sea, que ese delantal de plomo sea capaz de interaccionar con ese haz de radiación y disminuir su intensidad a la mitad. Bien, entonces a partir de esta ecuación, si conocemos el coeficiente de atenuación lineal, sabemos que nosotros queremos que esta intensidad remanente, llamémoslo así, sea la mitad exactamente que la incidente. O sea que si yo paso esto dividiendo para acá, ¿sí? Como esto va a ser exactamente la mitad que esto, voy a terminar teniendo una igualdad donde voy a saber que un medio va a ser igual a E a la menos mu por X. Y realizando eso, si conocemos el coeficiente de atenuación lineal, solamente deberíamos de tener que despejar el valor de X. De esa manera, sé cuál es el espesor con el cual debo de construir, en este caso, un delantal de plomo, para lograr que la intensidad de la radiación disminuya a la mitad. Y se puede trabajar a la mitad o a la décima parte, o digo, cuántas veces uno necesite o quiera disminuir la intensidad de incidente. Por lo tanto, entonces, la doctrina de la radioprotección, a través de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, lo que hace es definir los principios básicos de la radioprotección y los define en 3. Justificación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un médico cuando nos indica una cierta técnica, por ejemplo, para diagnosticar algo, y esa técnica implica la utilización de radiación ionizante, ese médico debe poder justificar de manera muy fiel el por qué nos está poniendo en una situación de riesgo frente a una exposición a radiaciones ionizantes. Y por lo tanto, entonces, en esa justificación, siempre los beneficios de estar expuesto a ese nivel de radiación deben ser mucho mayores a el riesgo de los daños que se pudieran producir en nosotros. Otro principio básico de la radioprotección es la limitación de la dosis, ¿sí? Existen niveles de dosis que no deben ser nunca sobrepasados, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para lo que es el personal ocupacionalmente expuesto, o sea, aquellas personas que trabajan con radiaciones ionizantes y las cuales tienen siempre una exposición mayor a la de cualquier individuo que no trabaja en ese tipo de sectores. Y por lo tanto hay que
testearlos continuamente para evitar que esos límites de dosis reglamentados sean sobrepasados. Y por último tenemos el principio de la optimización. El principio de la optimización se basa en lo que también se conoce como el principio de Alara. Acá Alara es por sus siglas en inglés, pero voy a tratar de decirlo en español, que es la utilización de la dosis tan baja como razonablemente sea posible. ¿Sí? Que la dosis utilizada sea tan baja como razonablemente sea posible. De esta manera, lo que se intenta hacer es que frente a esa exposición a radiación ionizante se evite la aparición de efectos no estocásticos, ¿sí? Se evite la aparición de los efectos no estocásticos o determinísticos y que se minimice el riesgo de la aparición con el tiempo de los efectos estocásticos. Por lo tanto, entonces, las medidas de radioprotección son alejarse debido a la ley de la distancia, protegerse, ¿sí? Con los blindajes, recuerden, a través de la ley de la absorción y minimizar los tiempos de exposición. Bien, dicho esto, entonces damos por terminado el teórico del día de hoy y les dejo mis saludos.